Ya, estoy grabando y voy a compartir la pantalla. Pueden ver lo que mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ya, entonces ahora sí que ahora lo hice funcionar. Ya, entonces, bienvenidos a la segunda auxiliar del curso. Bueno, con el profe ya tuvieron que haber visto al menos como ya deformaciones y toda esta primera parte que es como bien teórica. Es un poco latero, pero no tanto, la verdad. O sea, al menos yo me acuerdo que igual lo pasé bien, aunque fuera un poquito matraquero y algunas demostraciones eran medias raras, como esa cosa que hicimos la semana pasada del tetraedro. Como que igual es la demostración formal, como para que se entienda cómo funcionan estas cosas. Estos como estas figuras infinitesimales y cosas así. Pero bueno, vamos a empezar un poco más con lo aplicado. Hoy día vamos a ver un ejercicio tipo control, como de esta materia. Y primero como siempre, vamos a repasar un poco algunos conceptos del apunte con algunos comentarios, ¿ya? Entonces, lo primero que quería partir era con una cosa de la clase pasada, bueno, en realidad algo con un tema de los índices de los que vamos a ir viendo, que ¿qué significa cuando el tensor de esfuerzo lo escribimos como IJ o el vector de esfuerzos lo escribimos IJ, ¿ya? Em, ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces, tenemos, ¿qué es lo que representa I y J? Entonces, como dice acá arriba, I es la dirección del vector normal a la superficie en donde actúa el esfuerzo, y por otro lado, J es la dirección o el componente del vector de esfuerzo. ¿Ya? Es simplemente la nomenclatura para saber dónde nos estamos parando en la cara del objeto, ¿ya? Para saber en qué figura estamos. De las figuras de la figura que tenemos, dónde estamos parados. ¿Ya? Es una cosa más de orientación. Por eso lo quería dejar un poco más para el inicio, para que lo recuerden. Ojalá lo puedan anotar esto. O sea, está en la punta igual, pero ojalá lo puedan anotar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a partir viendo? Vamos a ver deformaciones. Entonces, ahora lo que teníamos en la clase pasada era que teníamos un cuerpo sometido a ciertos esfuerzos, o mejor dicho, nuestro tensor de esfuerzo, el cual contenía la información del sistema de esfuerzos a la cual estaba sometida un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir ahora? Vamos a definir entonces la deformación con epsilon, que es la notación usual, como el cambio de longitudes dividido la longitud inicial. Una forma una forma de describirlo sería como una razón de cambio que cuantifica el delta X local entre partículas. ¿Ya? El cambio de posición local entre partículas, ¿ya? Entonces, donde LF es el largo final y L0 es el largo inicial, ¿ya? Esta fórmula es la que vamos a usar primero un poco al principio acá. Es bueno que recuerden esta fórmula. Tal vez la forma más simple de escribir esto, porque ya vamos a ver que tenemos formas más reales de poder escribir esta razón. ¿Ya? Ahí vamos a ver un poco más de cómo hacerlo. Entonces, deformaciones. ¿Qué tipo de deformación tenemos? Ya, entonces hacemos lo que es una deformación, que es un cambio de posición. Entonces, ¿qué tipo de deformación? Tenemos algunas que son sin rotación y otras que son con rotación. Rotación de los elementos de un cuerpo. ¿Ya? Entonces, la primera, sin rotación, que es algo bastante sencillo. Una extensión uniaxial, recordemos que es algo uniaxial, es decir, en un solo eje, en dirección X tongo. ¿Cómo cuantificamos esta deformación? Entonces, como la razón entre el cambio, es decir, lo que cambió acá, delta WX, dividido el largo inicial. ¿Ya? Entonces, el largo inicial fue delta X. ¿Ya? Al hacer la división, lo que está punteado va a ser el objeto final. ¿Ya? Entonces, tengo un cuadrado y ese cuadrado lo extiendo en una sola dirección. ¿Ya? Y la otra que podríamos tener serían con rotaciones. Podríamos tener una deformación con rotaciones. Entonces, tenemos deformación de cisalle. Cuando tenemos elementos rotados y cuando tenemos más encima tenemos elementos rotados en dos distintos ángulos, vamos a tener rotación de los elementos rígidos del cuerpo. Por lo tanto, vamos a tener deformación de cisalle. Fíjense que cuando tenemos deformación de cisalle es como tener deformación en ambas componentes, ya como una componente diagonal, por así decirlo. Ya, eso es lo que es una deformación de cisalle. Entonces, bueno, aquí un poco del juego de los ángulos, más que nada, de gamma xi igual a pi medios menos phi a menos phi.
es igual a θ1 más θ2. Y eso lo podemos escribir como tangente de θ1 más tangente de θ2. ¿Por qué podemos hacer ese cambio? Ese cambio viene porque cuando uno hace una deformación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando uno hace una deformación en general va a ser de muy pequeño ángulo. Como que las cosas no se deforman así de una forma tan brusca. Porque lo que estamos haciendo acá al final va a ser estamos haciendo un acercamiento primero bastante puntual, así como estado final menos estado inicial, ¿ya? Pero al final lo que vamos a hacer va a ser hacer una aproximación al mundo infinitesimal y lo que nos van a aparecer un par de derivadas. Entonces, como estas cosas son infinitesimales y son desplazamientos pequeños, estos ángulos son de pequeñas deformaciones. Y cuando tenemos pequeñas deformaciones, esto es lo mismo que en realidad cuando decíamos pequeños ángulos o cosas así. Esto va a ser una nueva palabra que vamos a introducir en el curso, que van a ser pequeñas deformaciones, que va a hacer referencia a que los ángulos de deformación son pequeños. Por lo tanto, podemos hacer una aproximación de tangente de x es igual a x. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es para la deformación de cisalle. Luego podemos escribir estas tangentes como los desplazamientos, como las componentes de cateto opuesto y cateto adyacente, como usualmente se hace en trigonometría. Tangente de θ1 con WI y tangente de θ2 con WX. Por lo tanto, al hacer nuestro cambio, ¿cuál va a ser el cambio final de nuestro cuerpo? Nos va a quedar entonces un desplazamiento que va a ser un medio de delta WI dividido en delta WX más delta WX partido en delta WI. Por el momento esto no es tan importante. Lo que va a ser más importante va a ser cuando nos lleguemos a la aproximación infinitesimal, ¿ya? Esto es simplemente como hacerlo ya a un nivel geométrico, ¿ya? Esto es simplemente geometría. Ya no estamos aplicando muchas cosas como de un poco de física, ¿ya? Estamos aplicando cosas más geométricas. Por lo tanto, no vale tanto esto. ¿Ya? Pues porque después vamos a llegar al mundo infinitesimal. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, entonces sigamos. Segundo tipo que podemos tener en estas deformaciones de cisalle, podemos tener dos casos. El cisalle puro versus el cisalle simple. Y esto necesito que quede anotado, así como la diferencia de los dos. ¿Ya? Entonces tenemos cisalle puro y cisalle simple. Si se fijan ahí, tenemos que uno tiene sin rotación de los elementos de cuerpo rígido y rotación de los elementos de cuerpo rígido. Si se fijan, más que nada, una es como un desplazamiento, es como la misma figura, pero está como atada a un eje. Y el otro está como atada a un punto. ¿Ya? Y el último caso sería una deformación sin cisalle. Y una deformación sin cisalle simplemente sería como un aplastamiento o un estiramiento, compresión o cosas de ese estilo. ¿Ya? ¿Sigo nomás? ¿O están anotando? Dale nomás. Ya. Sí, dale. Ya. Entonces ahora lo que seguimos. Dado que definimos un tensor de esfuerzos en la clase pasada, ahora lo que vamos a definir va a ser un tensor de deformación, que va a tener relación con nuestro tensor de esfuerzo. Entonces es como algo parecido a lo que estábamos haciendo antes con el tensor de esfuerzo. Tenemos un objeto cualquiera. Y nuestro objeto cualquiera ahora va a tener un desplazamiento infinitesimal. Es decir, tenemos un estado inicial donde está en el x vector, y ahora tenemos que le sumamos un desplazamiento infinitesimal de x. ¿Ya? Ese va a ser el estado final. Entonces, y eso va a ser después de que se le apliquen esfuerzos. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? De que a esta nueva cantidad, que va a ser el desplazamiento, el nuevo desplazamiento en estado final, le vamos a hacer una aproximación de Taylor. Esta es una aproximación de Taylor de varias variables, en la cual interviene lo que se llama la matriz jacobiana. A un par de recuerdos nomás, el jacobiano es la matriz de las primeras derivadas y el hessiano es la matriz de segundas derivadas. ¿Ya? Ya. Entonces, teniendo esos dos conceptos, se realiza una aproximación de Taylor de nuestro desplazamiento en estado final.
después de ser aplicado unos esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar nosotros? Nuestra matriz jacobiana va a tener la siguiente forma, donde van a estar involucrados los desplazamientos en X, en Y y en Z, y las derivadas respecto a cada coordenada. ¿Ya? Pero eso ya es como usual, y eso lo han visto como de cálculo de varias variables. Esto más como más que nada como el recordatorio de este tipo de elementos matemáticos. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra matriz jacobiana que forma parte de las primeras derivadas. Entonces, sigamos. Bueno, aquí, como para no hacer toda la demostración, porque esto ya en este punto ya no es tan necesario como llegar a toda la demostración, porque lo más útil que nos va a servir, pueden leer la demostración del apunte, vamos a llegar a que nuestro tensor de deformación va a ser igual a un medio de la derivada de un desplazamiento en una coordenada respecto a la coordenada en la dirección a la cual, como teníamos acá arriba. Esto va a seguir los mismos índices, que lo que teníamos acá arriba. Y es la dirección del vector normal a la superficie en donde actúa el esfuerzo. Por otro lado, J es la dirección o componente del vector de esfuerzo, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de la componente J, en este caso, estamos hablando de la dirección a la cual tenemos el vector de esfuerzo, ¿ya? Y acá es donde estamos aplicando nuestro esfuerzo. Entonces, si se fijan, las fórmulas son muy parecidas a lo que teníamos antes en el caso como más discreto. En estos casos de acá, y solamente es la aproximación, al hacer la aproximación en infinitesimal, los deltas se cambian en derivadas. Y eso es algo que pasa mucho en muchas ecuaciones como de física. De llegar a un cambio de delta función dividido delta x o delta lo que sea, de delta tiempo, y eso se equivale a una derivada. ¿Ya? Eso es por definición una derivada. ¿Ya? Entonces, vamos a tener entonces nuestro tensor de deformación, el cual va a estar escrito como un medio de derivada de WI sobre WXJ más de derivada de WJ dividido derivada de XI, ¿ya? Por el momento vamos en el mundo teórico. Como les digo, al final vamos a ver un ejemplo de cómo calcular todas estas cosas que ya hemos visto, que lo que vamos a ver hoy día y lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? A partir de esto podemos sacar unas par de conclusiones, las cuales la primera es que este tensor es simétrico, ¿ya? Porque si se fijan, si cambian los índices acá, van a terminar los mismos términos y se puede dar vuelta. Las componentes de la diagonal son las derivadas y son las mismas derivadas. ¿Y por qué? Porque al poner el mismo índice, esto se suma, va a quedar igual y ese 2 se va a cancelar con el 2 de acá, ¿ya? Se van a cancelar estos dos y va a quedar solamente una derivada respecto a una componente, que van a ser los componentes de la diagonal. Y lo otro que se puede definir es el tensor de rotaciones. El tensor de rotaciones, porque ¿cuál va a ser la gracia? Vamos a dividir como nuestra deformación como en dos partes, que son las deformaciones propiamente tal y las rotaciones. ¿Ya? Como cada una componente. ¿De dónde salen estos dos tensores? Sale de la demostración de hacer la aproximación de Taylor. ¿Ya? Como les digo, ahí en el apunte aparece bien detallado cómo se llegan a estos dos valores, pero más que nada es simplemente una división de dos partes. Dividido en una parte que es la parte de deformación y otra parte que son las rotaciones. ¿Ya? Por eso tenemos un tensor de rotaciones y un tensor de deformaciones. Entonces tenemos nuestro omega ij, que ahora es con un menos, y el cual tiene las siguientes propiedades, que va a ser de si es igual a 0, va a ser cisalle puro, el caso de cisalle puro, y si el omega es ij igual a, bueno, más que esto una demostración, esto es una propiedad que es antisimétrico, ¿ya? El caso del tensor de deformaciones es simétrico, es decir, al invertir los índices nos queda el mismo tensor, y en este caso, al invertir los índices, nos cambia de signo el tensor. ¿Ya? A modo de recordatorio, cuando hablamos de tensor, en realidad estamos hablando de una matriz nomás. Es solamente que tensor es la forma correcta de hablar este elemento. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, sigamos entonces. Ya. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver. Entonces, dado que ya definimos nuestro tensor de deformación, podemos hacer el mismo
el mismo acercamiento que hicimos con el tensor de esfuerzos. Es decir, podemos ver cuáles son las invariantes de nuestro tensor de deformación. Y esto sigue la misma lógica que el tensor de esfuerzos. Es decir, por ejemplo, cuando hablábamos de cuál era la forma del tensor de deformación, cuál sería la forma del tensor de esfuerzo cuando teníamos los ejes coincidentes. Si se acuerdan, eso era una matriz diagonal. En este caso va a pasar lo mismo. Vamos a tener una deformación, un tensor de deformación que va a ser solamente una matriz diagonal cuando estemos en el mismo sentido que los ejes principales, donde los ejes principales son los vectores propios que se sacan de esta ecuación de acá. ¿Ya? Si se fijan, es el mismo acercamiento que se hacía con el tensor de esfuerzos. Es decir, buscamos los valores propios, que va a ser multiplicar una constante por una identidad, donde el n-tongo va a ser la normal a la cual se va a estar deformando. Entonces, hacemos este sistema de ecuaciones y a partir de este sistema de ecuaciones calculamos el determinante, ¿cierto? Y a partir del determinante sacamos todas las invariantes que se pueden sacar de los tensores. Y en este caso tenemos también tres invariantes que son la verdad, las mismas que las del tensor de esfuerzo, en el caso en que teníamos los ejes coincidentes. Si se fijan, la primera invariante del tensor de deformación va a ser la suma de la diagonal, es decir, la traza. La segunda invariante, que se le conoce como la invariante cuadrática, va a ser la combinación de todos estos elementos y esta resta de los elementos iguales de índice. ¿Ya? Cuando tenemos esto así, de esta forma, como EIJ y JI, lo que en realidad estamos diciendo son la suma de todas las combinaciones posibles que tengan I, J y JI. ¿Ya? Son todas las combinaciones posibles, es decir, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, así sucesivamente. Y que hay que restarle la suma de todas las combinaciones que sean EI y EJ, es decir, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, así sucesivamente. Todas las combinaciones. ¿Ya? Y la última invariante va a ser el determinante exacto del tensor, ¿ya? Porque acuérdense que aquí lo que estamos viendo es el determinante de esto de acá. Es el determinante de todo este tensor. Y la tercera invariante es el determinante de solamente esta parte de acá, del tensor de deformación original. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Igual que cuando hicimos los esfuerzos, vamos a tener valores propios, que son las deformaciones principales, y vamos a tener ejes principales, que van a ser las direcciones principales de deformación. ¿Ya? Que van a ser los valores propios y los vectores propios. ¿Ya? Lo importante es que los ejes principales no son igual y antes después de la deformación a las rotaciones, debido a las rotaciones, ¿ya? Por eso las rotaciones son como una componente bien importante a considerar en este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Alguna duda? Continuemos. Entonces, deformación plana y homogénea. Un caso que vamos a estudiar, que va a ser deformación plana y homogénea, que va a ser deformaciones en torno a un plano, o mejor dicho en 2D, x, y que lo lleva a un plano, después de aplicarle un tensor de deformaciones, lo lleva a un plano x', y', ¿ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. Y la verdad, estos ejemplos algunos son parecidos a lo que teníamos antes, solamente que en este caso, en el sentido matemático, van a ser mucho más sencillos de tratar. Por ejemplo, acá tenemos, primer caso, que x' es igual a kx y el y' no cambia. ¿El k es mayor que 0? Bueno, en este caso, acá debería ser k mayor que 1. ¿Por qué debería ser k mayor que 1? Porque se está extendiendo. ¿Ya? Porque si k estuviera entre 0 y 1, sería una compresión. Se estaría achicando la figura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que llamamos una extensión biaxial. Ah, no, en esa la figura está un poco, la etiqueta de la figura está media mala. Eso no lo consideran. Esta sería una extensión uniaxial. ¿Ya? Pero eso solamente está mediado por los valores que acompañan a las componentes. Es decir, k, tenemos el k en este caso que es k mayor que 0.
y en este caso al I no le pasa nada. Por lo tanto, queda la misma figura. La línea punteada, como dice acá, marca el estado final del cuerpo. Ya. Ahora sí, la extensión biaxial es cuando tenemos cambio en dos ejes. Es decir, tenemos un K1 y un K2. Y en este caso tenemos que el K1 y el K2 son mayores que 1. Por lo tanto, el objeto crece. Y ahora nuestro cuadrado se extendió en dos direcciones. Por lo tanto, ahora es más grande. ¿Cierto? Porque estoy multiplicándolo por valores que ahora son mayores que 1. ¿Ya? Caso del cisalle puro. En el caso del cisalle puro tenemos una reducción. En este caso, bueno, pudimos haber puesto que tal vez el valor que acompañaba a la i fuera un k que estuviera entre 0 y 1, pero en este caso solamente se está escrito como 1 partido en k, para que fuera el mismo valor. Es como para que fuera el mismo valor de alargamiento y acortamiento para cada uno. ¿Ya? Entonces se entenderá eso. El mismo k, pero al hacer la inversa k, esto se está achicando. Eso es como todo lo que quería decir. Esto es 1 partido en k, por lo tanto el objeto se achica en una dirección y como está multiplicando por k, el objeto se alarga en esa dirección. ¿Ya? Y el último caso, que es el cisalle simple, que tenemos que x' es igual a x más 2si. En este caso tenemos dependencia de lo que se mueve en x, tenemos dependencia de lo que se mueve en y. Y en este caso importa el ángulo. ¿Ya? Pero más que nada esto es un tema de fórmulas. En este caso el cisalle simple, donde estábamos atados a un eje. En este caso podemos calcular cuánto vale ese ángulo de movimiento, el cual está relacionado con cuánto se desplazó el x'. ¿Ya? Que esto sería también un problema, esto ya se va a un poco más a lo que sería un problema geométrico. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, entonces sigamos. Ya, esta es la última parte y vemos el problema. Entonces, tenemos elasticidad. Ahora que tenemos como los casos más teóricos como de deformación y esfuerzos, entonces queremos ver cuál es la teoría que como lo engloba todo. Entonces tenemos que la teoría de la elasticidad establece una relación lineal entre los esfuerzos y la deformación, que es lo que yo les comenté en la clase pasada, que es la ley de Hooke. ¿Ya? Entonces, que la ley de Hooke establece una relación lineal. ¿Por qué lineal? Porque va a ser porque solamente está mediado por un tensor. Tenemos que nuestras deformaciones y nuestros esfuerzos se relacionan por un tensor. Que esto sería igual que el caso cuando estábamos viendo que una matriz, es decir, un vector es igual a una matriz por otro vector. ¿Ya? Esto es prácticamente lo mismo, es decir, que se establece una relación lineal. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Dado que esto es un tensor de 4 componentes, quiere decir que este tensor es de cuarto orden y contiene 3 a la 4 constantes elásticas. ¿Ya? Entonces, para resolver un problema, para resolver como un problema cualquiera, lo que uno tendría que hacer es resolver esas 81 constantes. Pero nosotros vamos a empezar a asumir cosas idealizadas para el sólido que estamos trabajando, de tal forma de poder simplificar el problema. ¿Ya? ¿Por qué se necesitan tantas constantes? Se necesitan muchas constantes porque lo que uno tiene que hacer acá, si se fijan, tengo índices I, J para el esfuerzo y tengo índices K y L para la deformación. Por lo tanto, lo que yo estoy relacionando ahí son todas las componentes del tensor de deformación y todas las componentes del tensor de esfuerzos. Es decir, tengo que ver cómo se relaciona las XY con las XZ, por ejemplo, o tengo que ver cómo se relacionan las deformaciones ZI con las deformaciones II. Por lo tanto, tengo que ver cómo se relacionan todos esos parámetros y para hacer esa relación yo necesito de esas 81 constantes elásticas. ¿Ya? Pero para el caso del curso vamos a trabajar con el caso de un sólido isotrópico y elástico, más algunos argumentos de simetría y conservación de energía elástica. De hecho, hay más argumentos, son varios argumentos que los que se usan, pero la cosa es que al hacer al asumir todos estos casos, se reduce solamente a dos constantes, que son las que se conocen, las constantes de Lamé. ¿Ya? Que esto probablemente lo vieron en el curso de sismología, al menos yo recuerdo ahí que se introduce un poco a esto. Y se reducen a dos constantes que son independientes, ¿ya? No dependen una de la otra. ¿Cuál es lo importante acá?
tenemos el primer parámetro de la ME, que se llama módulo compresional, y el segundo parámetro de la ME, que es el módulo de rigidez. Uno está relacionado con los esfuerzos compresionales o tensionales, es decir, con ondas longitudinales, y el módulo de rigidez está relacionado con esfuerzos de cisalle. ¿Ya? En el caso de las ondas sísmicas es como el más notorio de todo esto. ¿Por qué? Podemos escribir las velocidades de las ondas P y ondas S, en función de estos parámetros. ¿Ya? Entonces podemos escribir que la velocidad de la onda P, en este caso estamos hablando de onda P en un sentido un poco más general, onda P como onda longitudinal. En este sentido va a ser el primer parámetro de la ME más 2 veces el segundo dividido la densidad del cuerpo. Y el segundo solamente y la velocidad de la onda S solo depende del módulo de rigidez. Y al solo depender del módulo de rigidez se tiene un par de algunas consecuencias. Consecuencia más importante, al solo depender del módulo de rigidez, en medios líquidos no existe el cisalle, por lo que el módulo de rigidez se anula, lo que implica la no existencia de ondas S en medios líquidos. ¿Ya? No hay esfuerzos, no se le puede causar esfuerzos de cisalle a los líquidos. Por lo tanto, no pueden existir ondas S en medios líquidos. Y eso es un problema también para la sismología, porque hay ciertas partes de la estructura de la Tierra, de la estructura interna, en las cuales la fluidez del medio causa que no se puedan apreciar las ondas S, que no aparezcan. Bueno, igual eso tiene todavía más detalles, pero esto es algo que tienen que manejar, que la velocidad de la onda S es 0 en medios líquidos, y siempre va a pasar eso, porque no puedo hacer esfuerzos de corte ni cisalle en líquidos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. Bueno, dado que tenemos nuestro caso idealizado, ya no es necesario escribirlo como una ley lineal que es de relación de dos tensores. Lo podemos escribir de una forma mucho más sencilla. ¿Y cuál va a ser esa? Simplemente escribiendo que el tensor de esfuerzos va a ser igual al primer parámetro por delta IJ, donde delta IJ, ya vamos a ver lo que es el delta. El delta IJ es la delta de Kronecker, y más 2 veces mu, donde el módulo de rigidez, por el tensor de deformación, ¿ya? Donde el delta es la dilatación volumétrica, el cambio volumétrico. Y ahora si se fijan, la dilatación volumétrica es la suma de XX y YZZ, es decir, la traza del tensor de deformación, ¿ya? Entonces corresponde el delta a una dilatación volumétrica. Y esta es la forma más sencilla que vamos a ver para nuestro tensor de esfuerzos. ¿Ya? Anotación antes de esto. Muchas de las cosas que tenemos para el tensor de esfuerzos se heredan para este tensor de deformación. Y una de esas son las rotaciones. En el apunte pueden ver un poco más de detalle del mismo, de esto, pero va a ser básicamente lo mismo. Si se acuerdan, en la primera auxiliar, cuando queríamos rotar el sistema para el tensor de deformaciones, lo que hacía era multiplicar por matrices de rotación. En este caso hacemos lo mismo. Tenemos un nuevo sistema y queremos ver cómo son las deformaciones en nuestro nuevo sistema. Por lo tanto, multiplicamos por una matriz de deformación por la izquierda y por la traspuesta por la derecha, para obtener nuestro nuevo sistema de deformación. ¿Ya? Ya. Luego de escribir todo esto, podemos hacer que en un sistema de coordenadas coincidente con los ejes principales, es decir, estamos trabajando ahora en los mismos vectores propios, podemos simplificar más aún el problema y escribir solamente los esfuerzos principales y las deformaciones principales. ¿Y cómo van a quedar escritas? Van a quedar escritas en función de los parámetros de la ME. ¿Ya? Entonces vamos a escribir que los esfuerzos principales van a quedar escritos en función de las deformaciones principales. Uno puede escribir acá que las deformaciones principales son una base de los esfuerzos, o al revés, o los esfuerzos son una base de las deformaciones. O también que hay una cierta dependencia lineal entre los esfuerzos y deformaciones. ¿Ya? Hay varias formas de escribir esto. Ahora, bueno, en lo que es en la práctica, las constantes de la ME no se usan mucho.
bueno, en la parte más ingenieril de las cosas, se usan otros parámetros, que son parámetros que tal vez también han visto en algún otro curso, que son dos también, para el caso más idealizado, que son el módulo de Young, que es la E mayúscula, y la razón de Poisson. ¿Ya? Entonces podemos escribir, si despejamos las deformaciones principales en torno a los esfuerzos principales, podemos escribir las constantes de la M como unas nuevas constantes, lo cual facilita más el procedimiento. ¿Ya? Porque este módulo de Young, esto ya es algo que está cuantificado en la literatura. Pueden encontrar el módulo de Young del acero, del diamante, de varios materiales. ¿Ya? Entonces, como una definición un poco más exacta, entonces el módulo de Young cuantifica la rigidez, ¿ya? Que esto en el caso isotrópico. ¿Por qué? ¿Y cómo se calcula? Se calcula como la razón entre los esfuerzos y las deformaciones. Hay un par de detalles que hablar de esto. Lo primero, si se fijan, esto es una división entre esfuerzos y deformaciones. ¿De dónde sale el módulo de Young? El módulo de Young sale de calcular la pendiente de la curva de la función o sea, del gráfico de deformaciones versus los esfuerzos. ¿Ya? El módulo de Young sale de calcular la pendiente del gráfico de deformaciones versus esfuerzos. Es una pendiente, básicamente. Y cuando ustedes quieren calcular el módulo de Young, así como en laboratorio, lo que se hace es que se pone una muestra de roca como en una maquinita, en unas ciertas prensas, y empiezan a graficar las deformaciones y los esfuerzos. Una vez que tienen ese gráfico, buscan una parte lineal del gráfico para calcular una pendiente. Y esa pendiente va a corresponder al módulo de Young, lo cual es una medida de la rigidez. Otra cosa importante mencionar, se mide en gigapascales el módulo de Young. Y lo último a mencionar, que esto es para un caso isotrópico. ¿Qué pasa si esto no es isotrópico? Si no es isotrópico, estuve buscando, lo que se tiene que hacer es que se debe calcular un módulo de Young para cada dirección, ¿ya? Se tiene que calcular un módulo de Young para la dirección X, para la dirección Y y para la dirección Z. Eso es para un caso no isotrópico. Ya. Y el otro parámetro es el coeficiente de Poisson. Entonces, esto es una razón entre el alargamiento longitudinal producido por el acortamiento de una longitud situada en un plano perpendicular a la dirección del esfuerzo aplicado. En términos simples, ¿qué quiere decir esto? Esto está midiendo cuánto se deforma, porque cuando ustedes deforman en una dirección, es inevitable que las otras direcciones también sean afectadas por esta aplicación. ¿Ya? Porque yo aplico un esfuerzo, algo se deforma, pero una dirección, pero la deformación en una dirección causa deformaciones en otras direcciones, ¿ya? Por lo tanto, en términos simples va a ser menos la deformación en XX dividido la deformación en Y, o que son las componentes del tensor de esfuerzo, ¿ya? Digo, del tensor de deformación. Si se fijan, si yo tengo el tensor de deformación o el tensor de esfuerzo, puedo sacar como mucha información del problema al que estoy tratando. Puedo calcular tanto estas constantes. De hecho, estas son dos constantes que estamos viendo, pero son varias. Hay muchas constantes elásticas que a uno le permiten estudiar el comportamiento de un sólido. Ya. ¿Alguna duda? Sí, yo. ¿Sí? ¿Qué pasa que es como una B? ¿Qué pasa con la componente en Z? ¿Para el coeficiente de Poisson? Sí. Sí, en este caso estamos hablando como de algo, de una muestra plana, claramente, pero la cosa es que estamos viendo cómo se afecta una componente respecto a otra, ¿cierto? Ya, cuando estamos haciendo muestras de roca, en general, uno mantiene constante, uno no aplica esfuerzos en cierta dirección como para no tener que preocuparse por ese tipo de problemas, ¿se entiende? Como que se intenta de alguna forma obviar una de esas componentes. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, lo que yo he visto, al menos de un curso que tomé de geología, de lo que se hace es que cuando se tiene la prensa, se pone la prensa en dos direcciones y en la tercera dirección se mantiene una pared estática nomás, para que se mantenga, como para que no tenga ninguna deformación y cosas así.
¿Como un ¿Sí? pivote entonces? Es como un pivote, sí. Bueno, igual hay muchas, lo que pasa con esto es que hay muchas maneras también de medirlo, pero, pero lo que se tienen que preocupar es buscar una manera como sencilla. Y la manera más sencilla es simplemente intentar dejar una de esas componentes de lado. Como ponerle un dique o algo para que, un pivote para que no sufra una deformación por alguna parte y poder obviarla. Bueno, de todas formas, lo que uno tiene que considerar es más la definición de acá, porque si acá te fijas, la definición dice razón entre alargamiento longitudinal y no estamos como diciendo una dirección preferente. En realidad, uno tiene que ver cómo se está deformando el cuerpo o cómo se están aplicando los esfuerzos para saber cuál división hacer, porque esto perfectamente podría ser ZZ sobre el II o ZZ sobre el XX, dependiendo de cómo se deforme el cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Ya. Entonces, bueno, con eso terminamos con lo de repaso de materia. Entonces ahora vamos a ver el problema. Ojalá que lo podamos comentar entre todos. Ya, entonces déjame ver la compartición. Ahora sí. Ya, entonces, esto es pregunta de control. Esto se vio en un control. ¿Ya? De hecho, creo que fue mi control. No me acuerdo muy bien. Ya, entonces, la pregunta, se quiere estudiar el sistema de esfuerzos en una zona en particular. Allí se observa que en la roca hay un clasto que sufrió la siguiente deformación. Entonces, si se fijan, tengo una circunferencia y esa circunferencia se alargó en 1 centímetro en el radio. Y ahora la circunferencia está como más achatada, parece más una elipse, pero el radio se mantuvo, el radio en la otra dirección. ¿Ya? Entonces, a partir de esta información, calcular el tensor de deformación con las deformaciones principales, calcular el tensor de esfuerzos que produjo esa deformación, si bien se conservó la extensión de la elipse en la dirección horizontal, sigma 2 es distinto de 0. ¿Cuál es el rol que cumple ese esfuerzo? Calcule la presión y el tensor de deformación deviatórico, calcule el tensor de esfuerzo y el de deformación si el esfuerzo se sumara una presión de poros de 1 gigapascal. Dibuje de forma esquemática la elipse resultante. Si se fijan, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Esta pregunta conlleva casi todo lo que hemos visto hasta ahora. Y acá nos dan las fórmulas más simplificadas, porque si se fijan en este caso tenemos dos dimensiones, tenemos el problema con 2 dimensiones. Entonces, para la forma más simplificada, donde tenemos solamente 2 dimensiones, tenemos que la deformación principal se escribe de esta manera y la deformación principal de la otra dirección de esta otra manera, ¿ya? En relación al módulo de Poisson y al módulo de Young. Estos dos valores son valores usuales que se usan en geociencia. Módulo de Poisson igual a 0.25. En general es un valor que está entre 0 y 1. Y el valor de 0.25 es una buena aproximación para el manto de la Tierra. ¿Ya? Para la estructura de la Tierra es muy bueno ese valor. ¿Ya? Y el módulo de Young también, de 100 gigapascales. Aunque el módulo de Young puede variar más, la razón de Poisson se mantiene más constante. Ya, entonces, partamos. Bueno, partamos viendo cómo armar este... a ver dónde lo tengo abierto. Denme un segundo. Ojalá compartir. Un segundo que se está abriendo la pauta. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, lo primero. Entonces vamos a ver nuestro tensor de deformaciones. Tenemos un tensor de deformación en 2 ejes, por lo tanto el tensor es de la forma una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, recordemos definición de deformación. ¿Cuánto cambió? Dividido el largo inicial. No hay cisalle, por lo tanto las componentes fuera de la diagonal son 0. No hay cambio en una dirección, es decir, una de las componentes va a ser 0. Y en este caso usamos la convención de los esfuerzos máximos y mínimos. Si se acuerdan de eso, era que el primer elemento de la diagonal va a ser el esfuerzo principal máximo y el último elemento de la diagonal va a ser el esfuerzo principal mínimo. Lo mismo para las deformaciones. Entonces,
construyamos, entonces nos queda solamente que E y J va a ser de un elemento. El tensor de deformación va a tener solamente un elemento, el E11. Y ahora, ¿cuánto cambió el problema? En el problema cambió de 10 centímetros, cambió a 11 centímetros. Es decir, tuvo un cambio de 1. Dividido, ¿cuánto es el largo inicial? De 10, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la deformación? Va a ser de 0.1. ¿Ya? Por lo tanto, el elemento de nuestro tensor de deformación va a ser solamente el 0.1 y 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Ningún problema con eso? Ya. Entonces, lo siguiente que nos preguntan entonces va a ser, calcule el tensor de esfuerzos que produjo esa deformación. Entonces, ahora con nuestras fórmulas tenemos que volver a calcular nuestro tensor de esfuerzo a partir del de deformación. Entonces, usamos las fórmulas, que E1 es igual a 1 partido en E, al módulo de Young, por el esfuerzo principal 1, menos razón de Poisson, dividido el módulo de Young, por esfuerzo principal 2. ¿Ya? Y una relación muy parecida para la segunda deformación. Pero la segunda deformación es 0. Por lo tanto, a partir de esta segunda deformación, podemos despejar. Y nos va a quedar que el módulo, la razón de Poisson por el esfuerzo principal 1 es igual al esfuerzo principal 2. Al usar esta ecuación, este reemplazo, en la primera, nos va a quedar entonces que el esfuerzo principal 1 se puede escribir como el módulo de Young dividido en 1 menos el módulo de la razón de Poisson al cuadrado. Ah, y acá me faltó ponerle algo. Cuando suba la pauta lo corrijo. Acá me faltó poner la deformación. Deformación 1. ¿Ya? Aquí faltó poner deformación 1 y acá también faltó poner deformación 1. ¿Ya? Que ambos están multiplicados por la deformación. ¿Sí? Ni un problema con eso, ¿cierto? Que ahí tienen que ir deformaciones. Ya. Entonces, nuestro esfuerzo principal va a ser este valor por la deformación principal 1 y va a ser este valor por la deformación principal 1. Bueno, como para ahorrarse los cálculos numéricos, el tensor de deformación nos va a dar, porque recordemos que dado que estamos con los esfuerzos principales, estos elementos corresponden a la diagonal. Y nos va a quedar el tensor de deformación igual a 10.67 y 2.67 gigapascales. ¿Ya? La razón de Poisson es adimensional. Por lo tanto, la dimensión que tenemos es la de el módulo de Young. ¿Y por qué? Porque la deformación también es adimensional. ¿Sí? Ya. Entonces, nuestro tensor de esfuerzo se va a escribir entonces como 10.67 en 2.67 gigapascales. Ahora, siguiente. Aquí escucho ideas. Si bien se conservó la extensión de la elipse en la dirección horizontal sigma 2, bueno, en la misma dirección que va sigma 2, ¿por qué este esfuerzo es distinto de 0? ¿Cuál es el rol que cumple ese esfuerzo? ¿Cuál sería la razón? ¿Alguna idea? ¿Por qué es distinto de 0 el esfuerzo 2 si no se está moviendo en ese esfuerzo? ¿Alguna idea? En caso así como para resumir, entonces tenemos una deformación en una sola dirección y no hay deformación en la segunda dirección. Pero entonces, ¿por qué el tensor tiene un valor para esa dirección en la cual no hay deformación? ¿Cuál sería la explicación? ¿Alguna idea? Ya. Bueno, como que la explicación para mí era muy sencillo de entenderlo, pero intenté sacar el escáner como varias veces y no funcionó muy bien. Voy a intentarlo hacer después de la clase, pero piensen en un pan con palta. Ustedes tienen un pan con palta y cuando lo aprietan, la palta se sale por consecuencia de eso. Entonces pensemos en lo mismo. Acá se ve al menos el primer dibujo. ¿Qué pasa si se deforma la palta por un lado? Entonces, si se deforma por un lado, se está saliendo. Entonces pensemos con el caso de nuestro problema.
Entonces, ¿cómo hacemos para que esta palta no se salga? Para que esto no se salga, tiene que haber una fuerza, tiene que haber un esfuerzo que esté contrarrestando. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo acá, para que ocurra una deformación en la dirección que nos están pidiendo, tiene que haber un esfuerzo en esa dirección. En eso estamos claros. Para que haya una deformación en la dirección 1, tiene que haber un esfuerzo en la dirección 1. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre este esfuerzo en la dirección 1, naturalmente la otra dirección se va a ver afectada, como mencioné. Y como se ve afectada, va a haber un esfuerzo que nosotros llamamos secundario, y ese esfuerzo secundario tiene que ser contrarrestado por el siguiente esfuerzo, por el esfuerzo 2, ¿ya? Y por eso tiene que haber un esfuerzo 2, porque tiene que contrarrestar cuál va a ser la acción del esfuerzo secundario que estamos tratando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso? ¿Se entendió? ¿Podrías explicarlo de nuevo, porfa? Sí. Lo que pasa es que entonces tenemos una deformación en una dirección, ¿ya? Para que ocurra esa deformación, tiene que haber un esfuerzo en una dirección, ¿ya? En la misma dirección, ¿ya? Entonces, deformación en una dirección, tiene que haber esfuerzo en esa misma dirección. Pero al aplicar la aplicación de ese esfuerzo conlleva a que la otra dirección también sufra efectos. Pero esos efectos, que nosotros vamos a llamar un esfuerzo secundario, va a ser contrarrestado por la existencia de este segundo esfuerzo, ¿ya? No sé si se entiende un poco más. El esfuerzo 2 cumple un rol de contrarrestar los efectos del primer esfuerzo. ¿Por qué? Porque si ustedes, del problema, es como algo un poco más lógico. Si yo estoy estirando de los 10 centímetros a los 11 centímetros, la otra dirección debería haberse achicado, ¿cierto? Si estoy estirándolo. Se tuvo que haber achicado de 10 a 9 centímetros, por decir un número. Pero no está pasando eso. ¿Y por qué no está pasando eso? Porque la roca igual es suficientemente resistente como para poder ejercer un esfuerzo 2 en la dirección de ese acortamiento. Por lo tanto, mantiene estable el material. ¿Se entiende? Ya, sí, ahora sí. Gracias. Ya. Ya, entonces. Eso es como por qué existen esos esfuerzos. Como que conllevan efectos secundarios la aplicación de esfuerzos y de deformaciones. Otro punto importante, que lo que alguien podría pensar es porque es positiva, ¿cierto? Esto es positiva porque, bueno, estamos usando como convención tal vez de que para afuera, cuando los estiramientos son positivos y las compresiones son negativas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Es que, dado que este valor es positivo, tiene que ser un valor que está empujando la roca hacia afuera. Entonces, como está empujando la roca hacia afuera, también uno puede pensar a partir de eso que se está contraponiendo a la apretadura, a ese acortamiento que estaba hablando yo. ¿Ya? Si esto hubiera sido negativo, lo que estaría diciendo ahí es que el esfuerzo sigma 2 está comprimiendo el objeto en la dirección 2. Y lo siguiente que nos pedían calcular era presión y el tensor de deformación de vía tórico. Entonces, la presión, sabemos ya eso como de lo de la materia, que igual es corto eso, sacar el promedio de los esfuerzos. Es decir, sigma 1 más sigma 2 dividido en 2. Y eso nos da 6.67 gigapascales. ¿Ya? Que eso va a corresponder a la traza dividido en 2 del tensor de esfuerzos. Lo siguiente, acá yo puse los dos deviatóricos. Entonces vamos a calcular los esfuerzos deviatóricos y las deformaciones deviatóricas. Para calcular los esfuerzos deviatóricos, calculamos entonces del tensor de esfuerzos, tenemos que restarle la presión por la delta de Kronecker. Y si recuerdan, al escribir esto de acá, básicamente estamos diciendo que esta resta va hacia los elementos de la diagonal. Por lo tanto, a los dos elementos de la diagonal hay que restarles el promedio que sacamos acá, es decir, la presión. Es decir, 10.67 menos 6.67 y 2.67 menos 6.67.
Y eso nos va a quedar en 4 y menos 4. Y eso va a formar parte de nuestro tensor de esfuerzos deviatóricos. Si se fijan, en este tensor de esfuerzos deviatóricos nos dio un valor negativo. Y este valor negativo está relacionado con estos esfuerzos secundarios que teníamos antes. ¿Ya? Ese menos 4 está indicando que hay una compresión en alguna parte. Y esa compresión es básicamente la que está siendo ejercida al realizarse el estiramiento en una dirección. ¿Ya? Lo que el tensor de esfuerzo no nos dijo, el tensor de esfuerzo deviatórico podría darnos más información. Entonces, y para las deformaciones deviatóricas, el mismo procedimiento. Tenemos entonces nuestro tensor de deformación y nuestro tensor de deformación. No necesariamente. No necesariamente tiene que dar 0. En este caso ocurrió nomás, probablemente ocurrió por algo de simetría. Lo más probable es que es algo de simetría, pero en la realidad el esfuerzo deviatórico puede tener cualquier valor. ¿Ya? Ya, entonces, lo siguiente, el tensor de esfuerzos, el tensor de deformación deviatóricos, el cual tenemos que nuestro tensor de deformación normal menos nuestra deformación promedio. Porque recordemos que aquí tenemos que la presión en el tensor de esfuerzos deviatóricos, esto es presión, pero tiene la misma naturaleza para el tensor de deformaciones. Es decir, esto de acá corresponde a un promedio a un promedio de los elementos de la diagonal. En este caso tenemos solamente un elemento en la diagonal, es decir, 0.1 dividido en 2. Y eso nos va a dar igual a 0.05. Al hacer la resta, nos va a quedar entonces 0.1 menos 0.05, es decir, este promedio se le resta a ambos elementos de la diagonal, y nos va a quedar que nuestro tensor de deformaciones deviatórica es igual a 0.05 y menos 0.05. Y nuevamente, acá nos empiezan a aparecer valores negativos indicando otros, como todos estos procesos secundarios que ocurren al aplicar algún esfuerzo. ¿Ya? Ya. Y lo último, que eso dejé como propuesto, ya que la verdad igual es como súper chico también, porque la última parte del problema dice: calcula el tensor de esfuerzos y el de deformación si al esfuerzo se le sumara una presión de poros de 1 gigapascal. Dibuje de forma esquemática la elipse resultante. Ya, acá solamente tiene una pura pillería que me gustaría explicar. Fíjense que le estamos añadiendo una presión de poros de 1 gigapascal. Pero, ¿qué pasó con el tensor de esfuerzo? Acá ya escribí cómo queda el tensor de esfuerzo resultante. El tensor de esfuerzo resultante queda restado en 1. Recuerden que cuando estamos agregando fluidos o presión de poro, hace que disminuye los esfuerzos necesarios para romper objetos. Por lo tanto, disminuye los esfuerzos efectivos. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo como el tensor de esfuerzo lo vamos a conseguir restándole esa presión de líquidos. Es decir, esa presión que está causando por algún fluido que vive en los poros. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro nuevo tensor de esfuerzo va a quedar de la forma 9.67 y 1.67. ¿Qué es lo que quedaría propuesto? Calcular a partir de esto, calcular el nuevo tensor de deformación, usando las ecuaciones que aparecen en el problema. Y con eso, y a partir de ese tensor de deformación, esquematizar cómo quedaría la elipse resultante, cómo quedaría el objeto finalmente si le agregamos esta presión de poro. ¿Por qué? Porque nosotros con el tensor de deformación podemos cuantificar más o menos cómo se movió esta elipse, porque esto nos dice 0.1, entonces esto fue como, entonces hubo como un cambio de 1% o de 10%, mejor dicho, de 10% en una de las direcciones, ¿ya? Que eso sería del 10 al 11. Entonces hubo como un cambio. Entonces lo que les debería pedir a ustedes es que a partir de que con el tensor de esfuerzos calculan el tensor de deformaciones y con el tensor de deformaciones ustedes hacen un esquema de cómo va a quedar la elipse resultante, ¿ya? A partir de los valores que van a tener, porque van a tener dos deformaciones en la diagonal, ¿ya? Al agregar esta presión de poros, el elemento que era 0 en la diagonal, en el tensor de deformaciones, va a cambiar y ahora no va a ser 0 y va a tener un valor. Por lo tanto, van a poder cuantificar la deformación en las dos direcciones y con eso van a poder dibujar un nuevo esquema más o menos de cómo va a quedar el cuerpo. ¿Ya? ¿Alguna duda?
No. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, con eso terminamos la clase. Voy a subir esto de esta pauta. El ejercicio no creo que lo pueda subir porque está como en el drive del curso y eso es otro tema como de cuerpo docente. Así que ahí, bueno, tal vez tal vez de acá, a partir de la grabación pueden tener el problema. Aquí, lo voy a poner aquí como para que se grabe. Pero eso, cualquier duda me la hacen llegar. También el profe está siempre abierto a dudas. Pero eso, que tengan unas buenas vacaciones esta semana. Aprovechen. Y eso, cuídense. Chau. Gracias, chao. Gracias. Chao.